Hola, muy buenas tardes a todos. Por favor, confirmadme si podéis oírme. Sí. Sí, sin problema. Sí, sin problema. Muchas gracias. Vamos a esperar un minutito para que se conecte todo el mundo. Y ya vamos a comenzar. Ok. Pues bien, si os parece, yo creo que más o menos estamos todos. Vamos a comenzar con esta mesa número 4. En primer lugar, tenemos la ponencia sobre tendencias en el discurso publicitario del sector financiero durante la crisis de la COVID. No sé si están por aquí sus autores, Johan, Eduardo y Francisco. ¿No están por aquí ellos? Pues por lo que veo, no. No se han conectado. Si queréis, como andamos un poco justos de tiempo y luego quiero dejar un rato para las preguntas, vamos a ir a la siguiente y si no retomamos esta. Entonces, en segundo lugar, irían Cristóbal y Patrick con el uso de aplicaciones móviles como estrategia de comunicación en ayuntamientos de ciudades de la península ibérica con más de 500.000 habitantes. Entonces, damos el turno a Cristóbal y a Patrick. ¿Me confirman que están por aquí? Hola, sí, confirmamos que estamos por aquí. Fenomenal, muchas gracias. Pues ya podéis compartir y somos vosotros. De acuerdo. ¡Qué desgracia! Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Sí, está perfecta, puedes comenzar. Vale, pues nosotros, buenas tardes a todo el mundo.
Disculpadme, no sé si existe algún tipo porque vemos la pantalla compartida, pero no. Oh. ¿Se me escucha? Perdona. Ahora sí. Bueno, pues prosigo nuestra presentación. Bueno, ha ido un poco la investigación en torno a lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles enfocados en lo que viene a ser la comunicación de ayuntamientos de ciudades de más de 500.000 habitantes, ¿vale? En esta era en la que estamos, bueno, estamos atendiendo a nuevos modelos de comunicación que se están desarrollando en diferentes plataformas. Alguien tiene el micro y es que no sé si se me escucha o no, lo tiene abierto. Sí, tal vez sí podemos hablar. Bueno, pues digo, pues esta cuarta revolución industrial lo que ha propiciado es un desarrollo tecnológico, ¿vale? Y un nuevo modelo de comunicación entre diferentes interlocutores, tanto a nivel de las instituciones como de las empresas y como de los propios ciudadanos, ¿vale? Estamos viendo una transformación digital en todos los sentidos, en lo que los modelos de comunicación también van cambiando. La administración pública, al fin y al cabo, también es un pilar importante dentro de lo que es todos los ciudadanos y se están intentando adaptar a este nuevo escenario digital siguiendo estas necesidades que todo el mundo como va reclamando. Estamos en presente constante de las ciudades inteligentes, las smart cities que se vienen a llamar, que son todas aquellas que el desarrollo tecnológico pues lo tienen como en su core de ciudad, por así explicarlo. Y bueno, los objetivos planteados de esta investigación es conocer si los ayuntamientos de las ciudades que hemos marcado de la península ibérica con más de 500.000 habitantes están aplicando el desarrollo de nuevas tecnologías a través de aplicaciones móviles para facilitar al fin y al cabo la gestión y la comunicación entre institución y ciudadanos. Por otro lado, es determinar el tipo de uso que realizan los ayuntamientos de muestra a través de sus aplicaciones móviles y comprobar si los ayuntamientos también están utilizando estas aplicaciones para transmitir las noticias e información de interés sobre la ciudad. Todos estos, bueno, los tres objetivos bajo la hipótesis del desarrollo de herramientas digitales, como es el caso del smartphone, si está tejiendo un nuevo canal de diálogo de la sociedad, desplazando este espacio comunicativo tradicional hacia espacios más digitales. Por otro lado, el método que hemos utilizado ha sido una metodología mixta, planteando un poco el estado actual del desarrollo de la comunicación digital, además del uso institucional del teléfono móvil como herramienta de comunicación. Por lo siguiente, hemos hecho un análisis del contenido de las diferentes aplicaciones móviles institucionales de la muestra de aquello, como hemos dicho, de las ciudades de más de 500.000 habitantes de la península ibérica, que en este caso son Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Valencia y Lisboa. Y bueno, hemos hecho el análisis de este contenido dentro de las aplicaciones que se engloban dentro de Google Play y Apple Store, que son los dos software, digamos, de descargas mayoritarios de aplicaciones móviles, y siempre teniendo en cuenta que las aplicaciones móviles tuvieran un mínimo de 5.000 descargas, ¿vale? Y también, bueno, desarrolladas por los propios ayuntamientos, no valían como aplicaciones externas a lo que venía siendo el ayuntamiento. Y bueno, los resultados, pues, de las aplicaciones por ciudad sometidas a análisis, un poquito más del 46% han sido aplicaciones de Barcelona, le sigue la segunda ciudad Zaragoza, Madrid, y luego vendrían Málaga, Sevilla, Valencia y Lisboa con el mismo número de aplicaciones móviles. De las 30 aplicaciones analizadas, el 6% cuentan con más de 100.000 descargas y la media, al fin y al cabo, de descarga es de 30.000 descargas por el total de la muestra. El 80% no alcanza las 100.000 descargas, no se me da cuenta, y la mayoría, además, no alcanza ni al 1% de la población. El mayor ratio de descarga entre población son Zaragoza, Valencia y Barcelona. Y Barcelona ocupa 8 de las 10 primeras posiciones en aplicaciones mejor valoradas, en cuanto a la valoración que dan en estas diversas marketplaces, digamos, como Google Play y Apple Store. Por otro lado, en cuestión de las aplicaciones para la gestión de trámite entre institución y ciudadanos, el 85,1% de las ciudades
cuenta con una aplicación principal, entendiendo aquella aplicación principal donde se engloba diferentes funcionalidades, como puede ser ya bien la gestión entre instituciones y ciudadanía para poder pagar una tasa o un trámite que se necesite, u otras opciones, por ejemplo, como reservar un pabellón de deporte. Por otro lado, los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia son quienes cuentan con una aplicación móvil que permite realizar gestión oficiales, pago de tasas, incidencias, pero se ha de destacar que 2 ayuntamientos, como es el caso de Barcelona o Madrid, tienen como la opción de gestionarlo dentro de la aplicación móvil, pero te redirige al usuario a lo que es la plataforma, a la web oficial del ayuntamiento, extrayéndolo de lo que es la aplicación móvil. Por otro lado, las aplicaciones del Ayuntamiento de Málaga y del Ayuntamiento de Valencia sí que permiten esa realización de gestiones y trámites a través de la propia aplicación, sin necesidad de acceder a lo que es la web oficial del ayuntamiento. En cuanto a la categorización de estas aplicaciones en función de su tipología, bueno, nos hemos dado cuenta que existen dos grandes categorías. Por un lado, estarían los de servicio de gestión administrativa, o sea, de servicios, y por otro lado, las informativas. Destaca otra temática también entre todas ellas, que es la de turismo. Por otro lado, Málaga y Valencia ofrecen una única aplicación multifuncional que engloba servicios, informativa, turismo y parking. Esto quiere decir que son dos de las ciudades que tienen la aplicación a la que más servicios ofrece una única aplicación. Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla nos hemos dado cuenta con una aplicación que solo su cometido es puramente informativo a la ciudadanía en cuanto a aspectos de la ciudad o agenda del ayuntamiento. Por otro lado, bueno, Lisboa, la aplicación que tiene Lisboa es solo exclusivamente de servicios y para poder dar partes de incidencia, al igual que la aplicación del Ayuntamiento de Madrid, la que es la ciudad principal, se reparten las tareas, digamos, en lo que vienen a ser los caracteres de servicios e informativas. Y por otro lado, bueno, la de Barcelona son más enfocadas a cuestiones informativas y el Ayuntamiento de Zaragoza la mayoría son de servicios. Ahí, espera, un segundito, que está... Tenemos un pequeño problema y es que no estamos viendo las diapositivas. Se ha congelado, ahora ya podemos ver los resultados. Gracias. Se ha congelado, perdona. Espera, pues te comparto esta... Ahora ya podemos ver la diapositiva. ¿Así la veis? Perfecto, gracias. Vale, bueno, pues continuaré desde este lado. No sé si la veis bien igualmente la diapositivas. Vale, no sé si, bueno, nos habíamos quedado por aquí. Creo que en resultados en cuanto a aplicaciones como canal de información y comunicación, exceptuando el Ayuntamiento de Madrid, el resto de ayuntamientos sí que hace un uso de sus aplicaciones para poder transmitir aquellas noticias de actualidad o relevantes de lo que son, sobre lo que tiene que ver con la ciudad o el ayuntamiento, como programación o agenda de actos. Por ejemplo, por otro sentido, existen como múltiples aplicaciones de diferentes temáticas en todos los ayuntamientos que también aportan información, pero es aplicaciones que hablan sobre taxis y sus tarifas, a lo mejor la calidad del aire, las fuentes de la ciudad, etc. Y otro aspecto a tener en cuenta que hemos observado es que solamente el 13% de las aplicaciones móviles de estos ayuntamientos de la muestra disponen de un apartado destinado al buzón de sugerencias. Es decir, que, bueno, que no tienen como, la mayoría no tienen como un canal para poder establecer una comunicación directa entre ciudadano y institución. Como conclusiones, por ir cerrando ya lo que sería esta investigación, por lo que se refiere al desarrollo tecnológico, los ayuntamientos no van acorde al desarrollo tecnológico que posee la ciudadanía o el sector privado. Y por otro lado, tampoco no hay ninguna aplicación que tenga un volumen ni ratio de descargas destacable en cuanto a lo que viene a decir el total de la población de cada ciudad. El análisis que hemos realizado nos ha dado también los resultados de que tampoco se puede establecer una correlación entre a mayor descargas, mejores valoraciones, puesto que no es así ni de la manera contraria, ni a menos descargas, mejor valoraciones. Y tampoco, y se observa que está muy diversificado lo que son los servicios, las diferentes aplicaciones, pero en su mayoría ninguna suple como las necesidades administrativas de gestiones básicas, exceptuando aquellas que eran de Valencia y Málaga, que sí que tenían la opción de
darle a los ciudadanos una aplicación, una herramienta para poder hacer esas gestiones administrativas. Y bueno, respecto a la tipología de las aplicaciones, no existe homogeneidad, pero sí relación entre ayuntamientos en dos temáticas, que viene a ser servicios e informativa, siendo esta última la última tipología que repite en cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento de la muestra se repite y se encuentra la temática de servicios e información. Ya fuera de un poco de lo que serían los objetivos de la hipótesis, sí que es de relevante importancia este matiz que encontramos en la investigación, es que ningún ayuntamiento tiene en consideración aspectos de accesibilidad a personas con necesidades especiales. Ninguna cuenta con una interfaz que, por ejemplo, pudiese ayudar a estas personas con necesidades especiales. Y sí que era conveniente comentar este aspecto. Y para ir concluyendo y finalizar, podemos decir que las administraciones locales de las principales ciudades de la península no están ofreciendo a la ciudadanía todavía soluciones prácticas en cuanto al uso de aplicaciones móviles como herramienta multifuncional, siendo todavía muy amplio el camino del desarrollo al respecto en este aspecto. Pues muchas gracias, Patrick, por la intervención y por ajustarte también al tiempo. Sabemos que tan solo es una lástima, hay mucha investigación detrás, pero es lo que tenemos. Así que vamos a ver si es posible que esté Johan y Eduardo por aquí. Creo que no es así porque no estoy conectado. Entonces nos vamos a la tercera intervención, que corre a cargo de César Bernal. Sí, bueno, voy a presentar yo, Rocío González Andrío, que hemos trabajado juntos. Fenomenal, Rocío, pues todo tuyo. Bien, os comparto la... A ver, vamos a ver, un segundo. Rocío nos va a hablar de las oportunidades y de los desafíos que entraña la opinión de los jóvenes sobre el uso de las redes. Sí, no sé si veis la pantalla. Nos vemos a nosotros. Vemos la pantalla. Espera un momento, a ver, dejar de compartir. Un momento, compartir. Es que estoy acostumbrada a Teams. ¿Comparto ventana? No. A ver, un segundo. Si quieres, comparte la pantalla como estás haciendo y nos pones tus diapos, tu presentación. Sí, lo que pasa es que no puedo compartirla. Un segundo. A ver, un segundo. A ver. Ahora sí podemos. Estamos viendo un Word. Espera un segundo. Ya sabéis, 10 minutos, por favor, porque hay... ¿Veis ahora algo? Ahora sí, ¿veis? podemos ver. Vale, muy bien. Bueno, sí, no va a ser muy rápido. Vamos a ver, de lo que os voy a hablar es rápidamente de los resultados de un estudio sobre el uso de las redes sociales entre jóvenes universitarios. Entonces, en este estudio han participado cientos de miles, pero para esta comunicación simplemente hemos seleccionado 130 participantes, estudiantes de los grados de educación primaria e infantil y educación social, y les hemos hecho una pregunta: ¿qué te gusta de las redes sociales y qué te disgusta? Entonces, de estos 130 participantes, el 91,5% eran menores de 22 años, es decir, el target de uso de redes sociales, los jóvenes, como hemos visto en estas ponencias, pues son los que más usan, ya lo sabemos, que permiten la socialización, la interacción, la participación, por supuesto, y que eso es gracias a que tienen un perfil público semipúblico en el que incorporan distintos usuarios, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de esto, nosotros hemos hecho esta pregunta en dos universidades de España, una argentina y otra de Madrid, ¿no? El 90%, bueno, el 90,77% eran mujeres, porque lógicamente en los grados de educación infantil y primaria, pues sobre todo hay mujeres, y el 9,23% eran hombres, es decir, solamente 12%. Entonces, el objetivo de esta pregunta era conocer la opinión que tienen sobre las ventajas y las desventajas del uso de las redes sociales. Entonces, esta investigación es exclusivamente cualitativa, aunque realmente la investigación que forma parte
un proyecto internacional de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Quebec, es muchísimo más amplia y es la conferencia que ha dado, entre otras cosas, Paul, no sé si la habéis escuchado, que es un proyecto, esta es una preguntita de las 25 de un proyecto de muchísimos países y de muchísimos universitarios del mundo entero, ¿no? Hemos hecho un análisis de texto de esta pregunta y he sacado una serie de categorías por temas. Entonces, los temas que hemos concluido que son los que realmente más tratan los jóvenes estudiantes, bueno, los estudiantes, son los siguientes: conocer personas, la comunicación, la información, la actualidad de aprendizaje, compartir contenidos, mantener contactos y entretenimiento. Estos serían como los temas que realmente les gustan, pero ¿en qué orden y por qué, no? Entonces, el orden de importancia, en primer lugar, dicen que les gustan las redes sociales porque fundamentalmente están en contacto con personas, sobre todo familiares, amigos y colegas, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, y para comunicarse. Esa es la primera ventaja o lo que más les gusta de las redes sociales. Lo segundo, que no sé si lo veis muy bien, a ver, ¿lo veis bien? Sí, podemos verlo perfectamente. Gracias. Vale, espérate un momento. Aquí, el segundo es mantener contactos, es decir, contactos también con personas cercanas, ¿no? Algunas personas también dicen con familiares que están en el extranjero, etcétera, ¿no? En tercer lugar, la información en general de actualidad, noticias, pero también incluyen información de entretenimiento. En cuarto lugar, es la actualidad y aprendizaje. Cursos online, sobre todo yo creo que esto fundamentalmente ha sido con la pandemia, bueno, pues han utilizado muchísimo pues, Teams, la plataforma Teams para dar clase, etcétera, ¿no? Siguiente lugar es, estamos en la cuarta es el entretenimiento, no es la primera, la cuarta es el entretenimiento, la quinta la actualidad de aprendizaje y la sexta para compartir contenidos. Utiliza muchísimo la palabra compartir. Contenidos es desde vídeos, fotos, noticias, bueno, para todo tipo de cosas. Esto es muy resumido porque realmente daría para muchísimo, porque dentro del tema de la comunicación, pues es que dicen dan un montón de datos que realmente aquí no podría resumir, ¿no? Y además un vocabulario que realmente es el que usan los estudiantes pues para explicar qué es lo que les gusta de las redes sociales. Además, que no está en esta presentación, es muy curioso porque cuando dicen lo positivo de las redes sociales también utilizan adjetivos para decir las 7 características, bueno, esto lo he sacado también del análisis que estoy llevando a cabo ahora mismo, lo que realmente define las redes sociales, o sea, lo que más les gusta de las redes sociales. Por supuesto, la interacción, la rapidez, la facilidad, ¿qué más dicen? Pero, sin embargo, la gratuidad de bastantes personas que he analizado solamente lo dicen 3. Y lo curioso es que el otro día me acordaba cuando hablaban del tema de la publicidad que lo siguiente que son lo que no le gusta en las redes sociales, solamente de casi 900 participantes, estoy hablando ahora mismo de la encuesta general, solamente 10 dicen que no les gusta la publicidad, el resto no lo mencionan. Pero, sin embargo, las opiniones negativas de las redes sociales lo que dicen es que los temas que les preocupan es la privacidad, la adicción, los malos entendidos, los fraudes, las falsedades y las agresiones. Dentro de las agresiones, pues están, es muy impresionante como dicen, bueno, pues que no solamente es el acoso, el ciberbullying y por ejemplo, bueno, pues los insultos, las faltas de respeto, sino que muchísimo, la incitación al odio lo dicen bastante, ¿no? Entonces, por orden, lo que más les preocupa es la adicción, es decir, la dependencia que tienen las redes sociales, es decir, que se están mirando cuántos seguidores tienes, los likes, bueno, lo explican con la palabra dependencia, ¿no? O sea, lo que menos me gusta es lo que dependo de las redes sociales. Luego, en segundo lugar, está la privacidad, o sea, les preocupa pues sus datos, sus fotos, qué están haciendo, cómo están utilizando, el tema de los algoritmos, lo nombran mucho, bueno. Luego, el siguiente, los fraudes y las agresiones están al mismo nivel y luego ya los malos entendidos, curiosamente, o sea que el modo de comunicarse a través de las redes sociales se produce, como ellos dicen, muchas broncas, muchos malos ratos, pues porque
y faltas de respeto también, que lo unen también mucho a esto, pues porque no han sabido comunicarse o no se entienden bien lo que dicen en las redes sociales, ¿no? Las conclusiones son que el 60% de los participantes utilizan las redes sociales para establecer contacto con otras personas. Generalmente en ámbitos cercanos como son amigos y los familiares. Es decir, las redes cumplen una función de elemento de mediación entre iguales y familiares. La adicción es uno de los aspectos negativos que más aluden los jóvenes participantes, que lo relacionan con la comprensión que tienen entre las redes como un producto comercial de impacto nocivo en los hábitos del uso de la tecnología. Y por último, el que engloba a todo al resto de las preocupaciones o lo que no les gusta de las redes sociales es esa vulnerabilidad en la que se encuentran, que de control o de dependencia o de no se sabe muy bien, lo explican con muchísimas palabras, pero en realidad es como esa incertidumbre de qué es lo que están haciendo como información, ¿no? Y bueno, quería simplemente añadir 3 ideas, que son que las redes sociales, con sus posibilidades y riesgos, son un instrumento frecuentemente utilizado, por supuesto, por los jóvenes, pero está muy bien valorado. O sea, realmente todos hablan muy bien de las redes sociales. Es más, la pregunta es ¿qué te gusta y no te gusta de las redes sociales? Pueden empezar por lo que no te gusta, que algunos empiezan, y otros por lo que te gusta, pero casi el 89% de los participantes comienzan por lo que le gusta de las redes sociales y además se extienden muchísimo más que lo que no me gusta. Es decir, si el párrafo si contestan en 10 líneas, las 7 primeras es positivo y luego en 2 o 3 líneas es negativo. Son muy pocos los que realmente empiezan por lo negativo y utilizan todo el párrafo para explicar lo negativo. Pueden ser, bueno, unos cuantos, pero no tantos, ¿no? Esto también estoy hablando ahora mismo ya a nivel de un número mayor de participantes, ¿no? De los casi 1000. Bueno, pero si nos centramos en estos 130, el problema que tenemos con las redes sociales es que prácticamente no las utilizan para la educación. Fundamentalmente las utilizan, como hemos dicho, para la comunicación, el entretenimiento, ¿no? Y por último, bueno, nos planteamos la importancia de formar una ciudadanía digital comprometida, porque realmente participan en las redes sociales, utilizan las redes sociales. La primera red social, si queremos entender WhatsApp como una red social, es la que sale en 99,9% de los casos la primera que usan, ¿no? Seguirá después de Instagram y de YouTube, y Facebook aparece ya en un lugar un poquito más cuarto lugar, me parece, ¿no? Bueno, pues pensamos que las redes sociales es un lugar estupendo, bueno, pues para participar y para comprender los derechos y las obligaciones, la participación ciudadana tanto online como offline. Es decir, que haya una vinculación entre lo que haces en las redes sociales y lo que haces en la realidad. Porque una de las cosas que dicen les preocupa es la falsedad, ¿no? O sea, que lo que yo pongo en las redes sociales después no concuerda con mi vida o con lo que realmente yo estoy haciendo en mi día a día. Y esta es la presentación. Pues muchas gracias, Rocío. Y aprovechamos que has hablado de jóvenes para seguir un poco esta estela. Y a continuación nos van a hablar de adolescentes y empatía en la red Sara Malo, Mercedes Martín y Juan González. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Y me confirmáis, por favor, que se ve bien. Te confirmo, Sara. Un momentito, presentar. Venga, pues vamos allá. Buenas tardes a todos. Empiezo yo para compartir con vosotros la comunicación que lleva por título Ciclo de talleres y estrategias sobre regulación mediática en el contexto familiar y escolar, que propone una reflexión acerca de la experiencia que tuvimos los 3 investigadores de esta comunicación impartiendo un taller que llevaba por título Emoticona, emociones dentro y fuera de las redes, hablamos. En la siguiente diapositiva nos veis a los 3. Somos la doctora Sara Malo, la doctora Mercedes Martín y yo mismo, el doctor Juan González, profesores de la Universidad de Girona, de la Facultad de Educación y Psicología. Pertenecemos a 2 grupos de investigación, ERIDI QV y Digital Edu, y el contexto de la investigación son los talleres que os decía que fueron financiados por el Consell Social de la Universidad de Girona en una acción de
de transferencia del conocimiento, en este caso a los centros educativos de la provincia de Girona, y lo que compartimos es una experiencia que tenía por objetivo lo que se ve en la siguiente diapositiva, que era pues, ofrecer estrategias a los adolescentes para tomar conciencia sobre la importancia de ser empáticos en el mundo digital, ya que esta empatía debía permitirles, por un lado, ayudarse unos a otros a resolver situaciones difíciles y, por otro lado, cuando esas situaciones difíciles escapaban de su capacidad de resolución, saber pedir ayuda a personas de confianza de su entorno, preferentemente adultos. Y esto nos permitía al final del taller abordar la gestión de los recursos tecnológicos por parte de las familias como agentes implicados, adultos, que tienen un contacto preferente con los adolescentes y a los que no siempre acuden para resolver los problemas con los que se encuentran. En la siguiente diapositiva lo que vemos es cómo se articuló esto. 302 adolescentes de primero a ESO participaron con una edad media de 13 años, un 46% chicas, distribuidos homogéneamente en los 4 cursos. Y lo que hicimos es impartir este taller dentro del cual se obtenían algunos datos que deben permitirnos continuar más allá de la formación que hemos impartido a estos adolescentes con los docentes que les atienden y con las familias que son los adultos con los que más tiempo comparten fuera del contexto escolar. En la siguiente diapositiva lo que veis es la estructura del taller. Empezamos con una primera actividad de calentamiento, que era la silla, para que pudieran tomar conciencia de sus emociones, sensaciones y sentimientos. Continuamos con una segunda actividad en la que entrábamos ya un poco en materia para ver cómo se articulaban todas estas emociones, sensaciones y pensamientos a partir de una escena y cómo eso lo trasladaban a una reflexión sobre empatía y compasión. Recogíamos algunos datos que son los que compartiremos con vosotros y en la parte final del taller, en la actividad 4, lo que hacíamos es focalizar en estas estrategias de petición de ayuda y en cuáles son los modelos de gestión de las TIC que se dan en las familias a las que estos adolescentes pertenecen. En la siguiente diapositiva, y no me voy a detener en leerlo, tenéis todas las escalas con las que hemos ido trabajando. Si más adelante en el turno de preguntas alguien tiene alguna curiosidad o quiere alguna información añadida, pues evidentemente se lo podemos proporcionar. Y si nos centramos en la primera actividad, que es la actividad de la silla, que es la que aparece en la siguiente diapositiva, lo que planteábamos es un calentamiento en la que, como se ve en la siguiente diapositiva, lo que pretendíamos es que empezaran a aislar qué es lo que sienten, lo que piensan y lo que notan en su cuerpo a partir de la evocación de una situación, porque luego eso lo que nos permitía, en la siguiente diapositiva, es empezar a trabajar el autoconocimiento, fijarnos en esas cosas que hacemos, que sentimos y cómo las hacemos de forma automática para, pasar en la actividad siguiente, que es la actividad 2 que se ve en la siguiente diapositiva, ver una escena. En este caso lo que les proponíamos es la escena de bullying que aparece en la serie, conocida por todos los adolescentes con los que trabajábamos, por 13 razones, en la que se ve cómo, se pueden identificar esas sensaciones, esas emociones y esos pensamientos, no solo en la persona que los vive, sino en las personas con las que compartimos el tiempo y el espacio. Les pedíamos que como espectadores nos intentaran reflexionar acerca de lo que habían sentido en términos de sensaciones corporales, en qué medida se habían emocionado, qué emociones habían experimentado y cómo a eso lo habían trasladado a determinados pensamientos más o menos elaborados y conscientes, y eso es lo que nos daba pie a hablar con ellos de la empatía y de la necesidad de seguir una secuencia que es la que se ve en la siguiente diapositiva. Una vez que somos capaces de racionalizar cómo nos hemos podido sentir y a partir de ahí identificamos el sufrimiento, la rabia o la tristeza en las personas con las que compartimos espacio, y ese espacio puede ser tanto presencial como virtual, si vemos que alguien está afrontando una situación difícil que no puede gestionar solo o que podría gestionar mejor con la compañía o la ayuda de sus próximos, lo que debemos hacer es pasar a la acción. En los datos que recogíamos en la actividad 3, que es lo que se ve en esta diapositiva a continuación, lo que veíamos es que los niveles de compasión y empatía no experimentan demasiados cambios a medida que van pasando los años, aunque sí que teníamos la sensación de que los primeros cursos, especialmente primero, era un curso en el que al impartir el taller nos sentimos un poco más
positivos en cuanto a la empatía que experimentaban. Los datos no reflejan diferencias significativas, pero la otra de las percepciones que teníamos los talleristas, que es ese mayor nivel de empatía por parte de las chicas en oposición a los chicos, eso sí que se podía ver en los datos que recogimos por parte del cuestionario en la actividad 3. Al final de esta actividad, lo que pretendíamos con ellos es reflexionar en la escalera que vemos ahora en pantalla, y es esa idea de ser conscientes de que muchas veces cuando vemos cosas que no nos gustan, que no nos hacen sentir bien, y vemos que eso le está pasando a las personas que tenemos al lado, muchas veces lo fácil es quedarse quieto, pensar que es difícil actuar, pero en ese momento lo que hay que hacer es activar estrategias de compasión que nos muevan a la acción, ya sea ayudando directamente a quien lo está pasando mal o pidiendo ayuda a alguien que creamos que nos puede ayudar, en este caso un adulto de confianza, un docente, progenitores, algún otro adulto del contexto cercano. Y eso no solo por ayudar a los demás, que también, sino por el propio bienestar que provoca haber ayudado. La siguiente actividad os la comparte mi compañera Sara. Merche, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, tomo el relevo al compañero Juan para explicaros la cuarta actividad que propusimos en estos talleres, que era la dinámica para aprender a pedir ayuda. Entonces, con esta dinámica lo que queríamos era ver un poco cada clase, pues estos grupos clase, ¿qué hacían, ¿no? Es decir, frente a estas situaciones en las que a veces se pueden encontrar, como por ejemplo esta que veis aquí, ¿no? Circula por el instituto una foto comprometida de un compañero o una compañera y esta se comparte por las redes sociales. ¿Qué hago? Entonces, les planteamos esta pregunta a los compañeros de las clases a las cuales les hicimos el taller y la idea era ver un poco cuáles eran sus respuestas y conocer un poco, ¿no? Pues si realmente actuaban de una manera más pasiva o activaban estos mecanismos de ayuda. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que veis son dos gráficas en la que en la primera se ve un poco cómo el uso de las tecnologías ha causado consecuencias negativas en las vidas de estos adolescentes. Entonces vemos que los ámbitos más afectados han sido la escuela o el instituto, la relación con sus amigos, con el grupo de iguales y problemas relacionados con las relaciones con el papá, la mamá y sus progenitores. Y en la gráfica de la derecha, digamos, vemos situaciones problemáticas que también parece que son bastante frecuentes entre estos adolescentes. ¿Cuál es la problemática más frecuente? Pues que consideran que hacen un uso excesivo, es decir, que dedican más horas de la cuenta a conectarse a Internet, a las redes sociales, a hacer uso de pantallas. Además, también los porcentajes que también llaman la atención son que afirman que dicen cosas inapropiadas por las redes y que algunos de ellos han recibido también amenazas. Entonces, a continuación, lo que vemos en las siguientes gráficas está relacionado con los adolescentes si cuentan los problemas que sufren relacionados con el uso de las TIC a alguien o no lo cuentan. Entonces, en el primer gráfico vemos que un 59% sí que lo cuenta, pero que la resta no lo cuenta, ¿no? Entonces, sorprende, ¿no?, que hay un porcentaje considerable que no lo cuenta. De los que lo cuentan, ¿a quién se lo cuentan? Pues resulta que son los amigos, el grupo de iguales, a los que más tienen frecuencia de contarles sus problemas. Y a continuación el padre, la madre, ¿no?, los progenitores. ¿Qué sorprende de aquí? Que tan solo un 10,2% de estos adolescentes dijeron que lo explicaban a los docentes, a sus profesores y profesoras o tutores de los centros académicos, ¿no? Entonces, esto nos llevó a reflexionar porque realmente estos adolescentes pasan muchas horas del día en la escuela, ¿no?, y muchos problemas puede ser que se originen allí. Y, de alguna manera, pues tendríamos que incrementar, ¿no?, esta confianza con el personal docente. Y en la siguiente diapositiva, en la misma dinámica, planteamos una segunda situación en la que les dijimos, en casa, cuando utilizamos el móvil, ¿no?, ¿qué hacen mis padres, ¿no? ¿Qué hace el papá, qué hace la mamá cuando yo uso el móvil, las redes sociales o alguna pantalla? Y muy relacionado con esto, ¿no?, en unas preguntas que pasamos en este cuestionario que os ha comentado Juan, les preguntábamos un poco sobre las estrategias de mediación. Entonces, en la primera gráfica
vemos que en función del curso parece que hay diferencias estadísticamente significativas y vemos que son los alumnos de primero de la ESO los que parece que tienen que se hace una mediación tanto restrictiva como activa, es decir, perciben que hay modelos de mediación en casa, en los hogares, ya sean restrictivos o activos. En cambio, a medida que incrementa la edad, es decir, los cursos de segundo, tercero, cuarto de la ESO, esto disminuye. Por tanto, a medida que estos adolescentes se van haciendo mayores, resulta que esta mediación disminuye. Y en la gráfica de la derecha vemos lo mismo, ¿no? Estrategias de mediación, pero aquí buscábamos diferencias según género. ¿Y qué nos encontramos? Pues que habían diferencias estadísticamente significativas en el caso de la mediación activa y parece ser que son las chicas las que frente a los chicos perciben que en su casa utilizan más este tipo de mediación. Por tanto, esta mediación activa, ¿no? Que consiste en que el papá, la mamá, ¿no? como dentro de un hogar, ¿no? Se habla activamente, se habla de qué pasa en las redes, qué hacemos en las redes, ¿no? Compartimos tiempo juntos en las pantallas. Todo esto que está más relacionado con una mediación activa y no tan restrictiva de imponer normas, reglas, límites, parece que son las chicas, ¿no? Donde se frecuenta más. Bien, y yo para acabar soy Sara y voy a un poco compartir con vosotros, para cerrar esta comunicación, qué hemos aprendido, ¿no? A partir de la realización de este ciclo de talleres. Bien, apuntamos algunas ideas y la primera es que después de la realización de los talleres pudimos observar cómo la mayoría de los adolescentes de los diferentes cursos podían identificar sus propias emociones. Es cierto que costaba un poco, en algunos casos, poner un nombre concreto, ¿no? A la emoción, pero en general eran capaces de identificar las emociones, aunque es verdad que creemos que es muy importante trabajar de manera preventiva, ¿no? Todo el tema del autoconocimiento en edades más tempranas, es decir, no esperar al inicio de la ESO, sino que a partir de edades más tempranas, pues también trabajar todo el tema del autoconocimiento. Por otra parte, conocerse mejor y reconocer las vivencias propias, que es lo que habíamos trabajado en la actividad número 1, les permitió ser más empáticos y desarrollar estos comportamientos más de prosocialidad, de ayuda hacia el otro, hacia el sufrimiento de los compañeros y compañeras. Esto es un poco lo que pudimos constatar cuando trabajamos con la segunda actividad, que consistía en el visionado de una escena, ¿no? De acoso entre iguales. Por otra parte, este dato, ¿no? Que comentaba también Merche hace un momento, que más del 60% de los adolescentes informa, ¿no? Parece reconocer que realiza un uso excesivo de las TIC, y este aspecto ya lo habíamos constatado, ¿no? En estudios previos y además lo pudimos trabajar en otro ciclo de talleres anterior al presente. Por ello, un poco lo que concluimos después de estas intervenciones, ¿no? Y de los datos que hemos ido recogiendo es que es necesario realizar intervenciones para prevenir el uso de las tecnologías y sobre todo para que éste no interfiera negativamente en aspectos como, por ejemplo, hemos visto, ¿no? En su rendimiento académico, que es lo que más queda afectado. Y además, por otra parte, para potenciar, ¿no? En paralelo todas las oportunidades que las tecnologías les ofrecen, no solo a nivel pedagógico, sino también a nivel social, relacional. Y para acabar, decir que también consideramos, después de la realización de estos talleres, que es importante trabajar modelos de relaciones positivas en las redes y también modelos en los que los adolescentes se dejen acompañar por las familias. Y todo esto es un poco lo que nosotros vinculamos, ¿no? Con esta parte final del taller, de la importancia, ¿no? De saber pedir ayuda a las personas adultas de confianza, ¿no? Y de tomar conciencia de la importancia que tiene que los padres también formen parte, ¿no? de esta regulación mediática en los hogares. Y bueno, un poco para finalizar, este sería un inicio, ¿no? Un primer taller que hemos focalizado en adolescentes, pero que creemos, ¿no? Que lo importante es también trabajar todos estos contenidos con las familias y con el profesorado, porque así acabamos trabajando con todos los agentes sociales que están implicados al final en la educación mediática, ¿no? De los adolescentes. Bien, pues hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y, como decía Juan al inicio, quedamos dispuestos para cualquier duda, pregunta o comentario que queráis compartir al final de la sesión. Muchas gracias. A vosotros tres. Pasamos a la siguiente porque vamos un poco justos de tiempo. Nos hemos pasado, aunque entiendo que es lógico.
Ahora vamos a hablar de las fotografías de viajes en la red, en el caso concreto de Instagram. Y están con nosotros Pedro y Cintia, que ya veo que andan compartiendo Sí. pantalla, o sea que muy rápidos y muchas gracias. 10 minutos. A ver. Hola a todos, ¿se puede mirar la pantalla? Todavía no creo. Sí, yo creo que sí. Ahora no, pero ver. estamos viendo la de Sara, creo. Ah, ok. No, estamos viendo la tuya, pero compartiendo la sesión. Antes sí que estábamos viendo Sí. tu diapo. Ahora ya. ¿Ahora sí? Bueno. Fenomenal. Adelante. Bueno, hola a todos. Saludo desde Brasil. Yo soy Pedro. Estoy con la orientadora de mi maestría en los estudios culturales en São Paulo, Brasil, la profesora doctora Cintia. Bueno, perdóname por mi español, está un poco sin uso, pero bueno, para nosotros es un gran privilegio estar en este congreso para presentarles un poco de nuestra investigación acerca de las fotografías de viajes y la identidad contemporánea. Bueno, al principio hay que considerar el concepto de viaje. En nuestro trabajo hemos considerado las concepciones filosóficas, culturales del acto de viajar. Bueno, un viaje es como, antes de todo, un adentrarse al territorio del deseo, del nuevo, del desconocido, como una búsqueda por nuevas experiencias que por ahí nos deslocan, nos traspasan, nos proporcionan nuevas perspectivas, nuevos pensamientos, emociones, actitudes. Y nos parece que hay una muy antigua conexión entre la fotografía y los viajes. Lo que pasa es que la fotografía es como un dispositivo, digamos, que nos hace capturar imágenes diante de las experiencias. Y bueno, esta es una práctica cultural muy difundida, muy conocida, que de algún modo nos molda a todos. Es muy difícil, ¿no?, pensar en un viaje sin tomar al menos una fotografía, ¿verdad? Y bueno, nuestra investigación nuestra idea es entender cómo la práctica de grabar, producir y compartir imágenes actúa en el proceso de construcción de la identidad de los sujetos contemporáneos. Y más específicamente, observar cómo la fotografía de viaje se ha convertido en parte de un juego mucho más amplio dentro de las redes y también comprender cómo parte de la construcción de una identidad del sujeto contemporáneo busca todo el tiempo la validación social. La experiencia de la fotografía de viaje está centrada en la práctica cultural, que cómo exploramos un mundo nuevo, porque nos parece que hay algo de un movimiento humano muy ancestral de volver lo que sea desconocido en algo conocido. Una búsqueda constante para que podamos asimilar lo nuevo. Y eso se hace siempre con los símbolos y sus representaciones. Sí, bueno, si como Homo sapiens tenemos una característica del carácter exploratorio, lo hacemos siempre con el impulso de formar representaciones simbólicas para comprender los fenómenos del mundo. Y bueno, las fotografías son por definición formas simbólicas, ¿no? Formas de registro, de instantes, que lo hacen siempre con una pretensión de eternidad. Como metodología, hicimos un estudio cualitativo basado en revisión bibliográfica y el análisis de imágenes publicadas por los fotógrafos amadores en el Instagram con el hashtag Viagem, viaje en portugués, ¿no? Para el análisis lo utilizamos 3 teóricos de la imagen, Barthes, Martin Joly y Panofsky, y por fin hicimos entrevistas abiertas de comprensión con los usuarios seleccionados. Bueno, esta es la foto de Sabrina Targansky, una usuaria de Instagram. Hicimos el análisis de la imagen, bueno, utilizando Barthes, primero por el concepto de studium, que es como el elemento de la intención de la foto. Nos parece una simple foto, un simple retrato de cuerpo entero de una mujer posando frente a una cascada, ¿no?
pero el concepto de punctum, que es lo que Barthes nos dice que sería aquello que nos traspasa a nosotros como observadores de la imagen, podemos pensar que esta imagen tiene algo de, bueno, de divertida, de irreverente, de graciosa. Es una expresión corporal que nos hace interagir de algún modo con el personaje de la foto. Ya con Martín Joly pensamos sobre todo en los ejes plásticos de la imagen. Esta es una foto de estructura triangular porque tenemos tres elementos principales que se conectan. La protagonista, la mujer de la foto, la cascada y la escalera al fondo de la escena. Lo observamos también, la textura de las aguas que caen en la cascada, ¿no? La forma como lo hacen es muy curiosa porque es como si fueran puentes de agua en movimiento, como si fueran filtradas de algún modo. Ya con Panofsky tenemos tres niveles de interpretación. A nivel primario tenemos la composición de la imagen como un retrato de cuerpo entero. A nivel secundario tenemos la búsqueda por la identificación del espectador, o sea, nosotros nos identificamos con el personaje de la foto. Es como si la posición de Sabrina en esta imagen como que quiere nos llamar a la escena, ¿no? Y al nivel terciario podríamos considerar la escalera del fondo como un objeto escénico. Y a la mujer al centro está como siendo simbólicamente una actriz que recibe aplausos y ovaciones en el teatro. Las aguas goteadas entonces se asemejarían muy bien a los típicos los spots de luz en el escenario teatral. Después, hablando con la usuaria Sabrina Targansky, ella revela un gran grado de angustia por detrás de la foto. Había muy grande para ella una preocupación corporal. Ella nos dijo que, bueno, cuando no estoy feliz con mi cuerpo, generalmente cuando estoy más gorda, me siento mal por publicar. No tanto por mí, sino por los demás. Me di cuenta de que incluso a las chicas no les parece hermoso el exceso de grasa. Lo sé porque en el viaje anterior yo estaba más gorda y las chicas que tomaron mis fotos me pidieron que me diera la espalda. En otras palabras, yo no podría exponer mi barriga porque esto lo arruinaría la foto. Así que lo vemos que, bueno, en esta imagen ella ya estaba más satisfecha con su cuerpo y por lo tanto más abierta a ser la protagonista. Y bueno, para finalizar, las conclusiones de este trabajo podríamos pensar primero, los usuarios, los fotógrafos amadores, los usuarios de la red tienen conocimientos técnicos muy avanzados de fotografía. Es como si la democratización de las imágenes, el mundo imagen que vivimos nosotros, de alguna manera lo hacen que todos lo conozcan un poco, que sea de los encuadres, de los colores, de formas de producir imágenes en la red. Y también hay una búsqueda por empoderarse del mundo vivido. Diante del desconocido de un viaje hay siempre una necesidad que tenemos de hacer, de producir muchas imágenes, pero también de empoderarse del mundo de la experiencia. Las imágenes son parte importante de la identidad de los sujetos contemporáneos. Lo vemos que como estamos con el smartphone, es muy fácil producir imágenes de nosotros y compartirlas y recibir la práctica, los feedbacks de la red. Es como si son una parte muy importante de nuestra identidad contemporánea también. Pero esta práctica también genera una cierta dosis de angustia y ansiedad. Creo que eso eran las referencias que utilizamos. Gracias por la atención, por el apoyo de CAPES que nos ayudó en este trabajo. Y bueno, estoy por aquí. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Pedro, y no te preocupes por todo en español porque lo has hecho fenomenal. Entonces, pasamos de la fotografía al cine, en concreto la cinematografía venezolana, con Inmaculada Berlanga y María de la Cruz Ríos. Sí, muchísimas gracias. O sea que, buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda María Ríos. Muchísimas gracias. Les voy a presentar, a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues
Un saludo muy especial al equipo organizador del Congreso Internacional de la Comunicación y Redes Sociales, Redes en la Sociedad de la Información, COMRED, a todos los participantes y ponentes que han sido realmente un lujo. Hemos escuchado unas ponencias espectaculares, de verdad. Muy contenta con el trabajo que hemos escuchado hasta el momento. Y bueno, llega mi turno. Voy a presentarles la ponencia sobre la cinematografía venezolana de denuncia social y plataformas online, una simbiosis. Esta ponencia ha sido preparada, igual que el artículo, por la doctora Inmaculada Berlanga Fernández y por mí, María de la Cruz Ríos Rondón. Bueno, comienzo. ¿Sí giran las láminas? Quisiera saber si ha girado a la segunda. No, seguimos viendo la portada. Ya. ¿Cómo haría? A ver si así ahora pueden ver la segunda. Ahora sí, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, este es un trabajo bastante teórico. Hemos revisado 3 películas y hemos hecho el análisis de estas 3 películas con su comportamiento en las redes sociales. Digamos, teórico en el sentido de la revisión que hemos hecho acerca de toda la funcionalidad de la presencia del cine en las redes, específicamente con este objeto de estudio centrado en 3 filmes, ¿no? Este trabajo centra la mirada en un cine que denuncia una realidad, específicamente lo hemos visto en películas de ficción, que hemos seleccionado una, y en todo lo que tiene que ver con cine documental, ¿no? Precisamente por ver el deterioro profundo de las condiciones de vida de la sociedad venezolana, que además no es un asunto nada más presente, porque lo hemos visto ya retratado hasta más atrás de una década. De hecho, pues es un proceso que viene en curso de más de 20 años, pero hemos tratado de reflejarlo en películas que tienen aproximadamente una década. Y todo ello es producto de la corrupción política que sitúa a Venezuela ahora mismo en escenarios de los más destacados por los índices de desigualdad, pobreza acentuada en toda la región, y repara además en el poder de las plataformas online para amplificar esta denuncia, estableciéndose así una relación simbiótica entre el cine y las redes sociales. Hemos visto que ese es el foco en este caso. Para ello hemos decidido pues, acudir a autores como en todas las investigaciones. En este caso, el cine posee una enorme capacidad para reflejar realidades sociales, como lo vengo comentando, y estos problemas de la humanidad. De hecho, es una metáfora la metáfora del cine como espejo es muy antigua. Se ha utilizado para describir este medio de comunicación. Lo afirman Morán, Krakauer y Aumont, que son teóricos de muchísimo peso, ¿no? Por esta razón, en ocasiones el cine ejerce una función de denuncia y son muchos los autores que en este caso conciben el séptimo arte como una vía idónea para conocer y comprender distintas problemáticas sociales y que a través de diversas propuestas estéticas van dejando el uso del lenguaje simbólico o explícito, como en este caso en el cine documental y el cine de ficción, que anhelan expoliar a la ciudadanía hacia una crítica y reflexión. Hemos justamente seleccionado esos tres filmes porque tienen ese peso de denuncia social, ¿no? Hay, por supuesto, cine que aborda otros contenidos, otras realidades dentro de ese mismo micromundo de pobreza y macromundo de desabasto en todo lo que significa el abandono de gobierno, pero tenemos en este caso centrada ese contenido con esa búsqueda puntual, ¿no? Con la llegada de las plataformas digitales, en este caso la labor de denuncia se amplifica. Recordemos que las redes sociales permiten realizar actividades sustanciales, en este caso, para el desarrollo de una ciudadanía digital, como ya está dicho, ¿no? Tales como comunicación o poner en común conocimientos, comunidad o encontrar e integrar comunidades o cooperación o hacer ese tipo de cosas juntos. Esto lo afirma Orihuela. Podemos decir hoy día que se han convertido en la esencia de la cibersociedad y por ello es frecuente que la ciudadanía vierta en ese ciberespacio sus críticas y denuncias para compartirlas y hacerlas como causa común, como hemos visto, ¿no? Aquí están las 3 películas que hemos seleccionado: Hermano, que es del año 2010, de Marcel Raskin; Infección, del año 2019, que es de Flavio Pedota; y Érase una vez Venezuela, del año 2020. Quisiera hablarles de cada una. En el caso de Hermano es justamente un filme de ficción, como les vengo comentando, que narra la historia de 2 hermanos de crianza que persiguen el sueño de jugar para una selección profesional de fútbol. Ese filme, además, inicia con Julio y su madre caminando por un lugar en el que se encontraba Daniel, un neonato envuelto en telas que es rescatado por ellos dos desde los predios de las basuras en las calles de la ciudad de Caracas. El escenario de esta historia se da en un contexto que es real, o sea, justamente ese es el tema de estas películas, que son escenarios reales con, digamos, actores, a veces no actores, personas de los mismos contextos que van siendo integrados a las películas. En este caso, describen la vida de los habitantes del barrio de La Ceniza, ubicado en la ciudad de Caracas, que es la ciudad capital, lugar en el que viste esta historia de un profundo realismo por el retrato que nos representa de la sociedad que ella misma habita. Esa película se sustenta también en la evidente ausencia del Estado, pues la ley que se impone es la ley de las bandas y la presencia de organizaciones que fortalecen el mercado de drogas y además así se asegura un fatal desenlace para la juventud que los rodea.
justo es el detalle que nos permite en este caso definir que estamos viendo pues una generación totalmente arrasada por todos estos procesos, ¿no? En el caso de Infección, que es la segunda película de estudio, es una película de ficción que es de género zombie, que además narra una epidemia en Venezuela de zombies rabiosos que representan el peligro de la humanidad. A lo largo de la historia vemos diversos aspectos que van citando de manera exacta la crisis del contexto venezolano madurista en el que se encuentra ahorita devastada por la ausencia de alimentos y servicios básicos como electricidad, agua, internet, combustible y dinero en efectivo, entre otros aspectos básicos para la vida de la sociedad y la subsistencia humana. Pone de relieve además dudas genuinas acerca de cómo se puede una nación como la venezolana, cómo se puede allí lidiar con una pandemia como lo que se vive en la película, que es alegórica en este caso, justamente a la que se inició hace más de 20 años y que además ha arrasado a Venezuela llevándola a la peor ruina material sin precedentes algunos en toda su historia. En Infección además estamos viendo que fue censurada, es una película que no tuvo la posibilidad de ser exhibida en salas de cine en Venezuela porque el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, ente rector del Cine Nacional, prohibió su licencia como película venezolana y prohibió la proyección y estreno de esa película. Tuvo que estrenarse acá en México, en el Festival de Cine de Guadalajara, y a partir de aquí fue que comenzó su ruta de festivales, pero fue censurada en espacios de exhibición venezolana. Y la última película que seleccionamos para el estudio se llama Érase una vez Venezuela, que es del año 2020 de la directora Anabel Rodríguez Ríos, y ella muestra en esta película documental justamente los personajes van narrando de manera coral, o sea, uno a uno va tomando la voz durante todo el filme, el ocaso del pueblo flotante Congo Mirador, que está ubicado en el estado Zulia de Venezuela, que es el estado por excelencia petrolero, el estado más rico del país y que hace que tuviéramos en épocas de abundancia los mejores ingresos de petroleros de la historia en Venezuela, ¿no? Ella en esa película recoge, en ese documental, va entrelazando diversos testimonios y va mostrando el deterioro de la vida en ese lugar, donde se evidencia además que es un pueblo del agua, porque como ven, son casas que están flotando sobre el agua, una condición de ese lugar. Van desapareciendo las casas y va quedando desolado el lugar porque se van los pobladores, ¿no? Y justamente para ello es evidente el uso de la política como instrumento de manipulación, usado como estrategia directa para la manipulación y administración de las necesidades básicas de subsistencia de los pobladores. Y la corrupción, así como la dicotomía partidista, justamente porque ellos allí en esa película van denunciando pues la manipulación del gas, la manipulación del gas doméstico, quiero decir, y del acceso a la alimentación, que es justamente uno de los elementos más difíciles en este momento en mi país, Venezuela. Entonces, estos tres filmes narran estas distintas historias, pero todas abordan esa crisis social, sociopolítica, económica que va socavando las naciones, las bases de esta nación y haciendo de ella prácticamente pues el resultado que hoy conocemos, que está en redes sociales y también que se vive día a día plasmado allí en Venezuela, ¿no? Para ello, en este estudio, luego de explicarles las películas, justamente vamos con cómo fue manejada la información. La cultura de la participación, como se sabe, se fragua con la llegada de las plataformas digitales y la consiguiente convergencia mediática que involucra nuevos valores de inclusión y visibilización de ciudadanos empoderados con la tecnología y el acceso a la web en sus dimensiones 2.0 y 3.0. Esto lo afirman Zabaleta Rojas, y redes como Facebook, Twitter o Instagram fueron las que se utilizaron para prácticamente hacer toda el estudio y recabar la información. En este caso se posicionan hoy día como los principales canales de transmisión de mensajes y contenidos multimedia, ¿no? Para comprobar el eco de las películas, en las redes sociales se recopilaron los datos del seguimiento en estas tres redes, Facebook, Twitter e Instagram, y especialmente trabajamos también con dos plataformas especializadas, como es Internet Movie Database, uno de los mejores recursos posibles de datos relacionados con la cinematografía universal, ya que ahí quedan plasmados las fichas técnicas, todos los elementos técnicos del crew de la película y toda la información de todo lo que es su interacción, así como Film Affinity, que justamente tiene ya toda la relación con muchísimas seguidores y espectadores virtuales, ¿no? Se llama la mayor comunidad de cine de habla hispana. Con las críticas vertidas en ellas hasta diciembre de 2021 fue que trabajamos un total de 71 críticas, se realizó ese análisis cualitativo sirviéndonos del programa MAXDA 2020. La codificación se hizo con los términos de realidad social, violencia y pobreza, que justamente son los tres elementos para hacer esa triangulación, ¿no? Y corrupción también fue integrada. Son sintagmas que repiten las críticas de estas películas en las redes
sociales y que a nuestro juicio responden al concepto de denuncia social, que es el punto de vista de este estudio. Las herramientas que nos dio Magda nos ha permitido analizar términos en su contexto y así dibujar visualizaciones de estos conceptos. Posteriormente, pues vamos hacia los resultados, ¿no? Los usuarios comentan que las películas, bueno, en el caso son muchos usuarios venezolanos, dicen que la realidad de una Venezuela impregnada por la violencia y la pobreza en una serie de situaciones sociales bastante complicadas. Otra afirmación es que cada día en Venezuela hay un retroceso sin precedentes en los derechos humanos, familias desintegradas que van despoblando barrios, urbanizaciones, ciudades y estados, que desintegran pueblos de un país destruido por ideales ciegos y una mala gestión. Otra cosa que llegan a decir, que llegan a confirmar, es que la violencia es la única ley donde la esperanza de abrirse camino es tan corta como la media vida y que la delincuencia nos azota. Esos son los elementos que fuimos sacando con pinza para ir viendo, ¿no? Luego las manifestaciones de esa violencia, ¿cómo se puede apreciar? Pues con delincuencia, drogas y como forma de ganar dinero más rápido, el crimen, los asesinatos, odios, venganzas personales, mafias locales, luchas callejeras, la anarquía, la incultura y el trapicheo, el sexo adolescente, los embarazos no deseados, la droga y un final devastador de muchas vidas, especialmente de jóvenes, quienes son los que están en este caso más, digamos, afectados por todo esto. Encontramos una afirmación rotunda que dice: Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres, al menos la inmensa mayoría de la población del país lo es, con una hiperinflación que ha conseguido que su moneda no sirva para nada. De hecho, hoy día se llama Bolívar digital. Ya no existe en efectivo el bolívar en la calle y lo que existe es el dólar. El dólar es la moneda que circula día a día para la economía en efectivo en las calles, ¿no? A partir de aquí, en una comunidad tercermundista y paupérrima que principalmente ocupa barrios marginales, chabolas, y esta pobreza dibuja un escenario de miseria existencial con muchísima hambre, marginación, precariedad, basura y robos. Las conclusiones de esta investigación, pues es justamente entender todo el proceso que recogen las redes como el espacio donde se deposita toda esa frustración que se recibe al ver estas películas y que además estas películas son ese espejo y esa realidad que va quedando para futuras generaciones y cómo van quedando esos retratos de la realidad social, ¿no? Con este trabajo nos propusimos analizar, mostrar cómo el cine, concretamente ese cine venezolano de esa década, o por lo menos de esas 3 películas, cuenta con las redes sociales online como un aliado, ¿no? Para amplificar la labor de denuncia social que este medio ejerce. Como indicamos al principio del trabajo, se ha presentado una investigación de carácter exploratorio descriptivo que nos ha permitido alcanzar esos objetivos planteados, que era recabar esa información en las redes y confirmarlo luego de haber analizado las 3 películas. Somos conscientes de las limitaciones del estudio y la simbiosis entre cine de denuncia y redes sociales se puede abordar desde múltiples enfoques y además precisa una revisión de mucho más amplia y concreta en redes y películas, porque solo seleccionamos de estas 3, pero tenemos un catálogo de más de 20 películas con las cuales coinciden el proceso de contenidos y además de escenarios, de locaciones y de personajes de la vida real que están hablando y demostrando y además que plasmando esa realidad tan deteriorada que queda allí de nuestra sociedad venezolana en el siglo XXI, ¿no? Nuestra muestra se reduce a 3 producciones y al conjunto de críticas recogidas en 2 comunidades de cine, y con todo creemos que la contundencia de los discursos sobre la situación social explorada consigue dar pinceladas certeras, ¿no? Especialmente a través de la búsqueda bibliográfica que también pues ampara y respalda todo lo que hemos hecho y que hace una sinergia entre el cine y las plataformas online de forma que se pueda sostener el establecimiento de una suerte de simbiosis entre ellos. Pues es todo por mi parte, les agradezco muchísimo. Quiero afirmarles que soy venezolana y estoy radicada actualmente en la Ciudad de México. Quedo atenta a las preguntas cuando llegue el momento de los comentarios. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, María de la Cruz. Vamos un poco pillados de tiempo, lo siento mucho, me gustaría daros más. En este punto cambiamos de tercio y nos vamos a hablar del Big Data como aliado de la comunicación turística en un contexto COVID. Y tenemos para ello con nosotros a Ignacio Morán y a Laura Teruel. Veo por aquí a Laura. Sí, pues fenomenal, ya tiene preparada su presentación. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas. ¿Se ve la pantalla y la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de este congreso, que sin duda pues, está resultando ser un encuentro científico y académico de primer nivel, y por supuesto muchas gracias por haber contemplado la siguiente investigación como parte del programa. Mi nombre es Ignacio Morán y actualmente desarrollo mi carrera como investigador en el programa de doctorado de la Universidad de Málaga,
y me acompaña en este trabajo la doctora en periodismo y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, Laura Teruel Rodríguez. El Big Data, aliado de la comunicación turística en tiempos de COVID-19. Este es el título de la comunicación en la que estamos trabajando, poniendo el foco en la interrelación entre los departamentos de comunicación y de inteligencia de una entidad cuyo principal fin es la promoción turística y la elaboración y difusión de acciones publicitarias y promocionales en torno al destino turístico Costa del Sol. El armazón teórico de nuestra investigación se nutre pues de muy diversas fuentes, ¿no? Pero por límite de tiempo les referencio rápidamente las principales. Jordi Cifra, en su artículo publicado en 2020 sobre comunicación corporativa y gestión del riesgo reputacional a raíz de la COVID-19, nos advierte de que la inteligencia artificial y los datos masivos han renovado totalmente la forma en que desde la comunicación corporativa y también desde las relaciones públicas se planifican las campañas y en especial en cómo se fijan los objetivos, cómo se elaboran y dirigen los mensajes y sobre todo, y muy importante esta tercera pata, en cómo se evalúa posteriormente su efectividad. Pero para ello, tal y como recogen en un estudio de 2015 los autores Martínez y Lara Navarra, es necesario un adecuado proceso de datos que arroje tendencias, pautas y correlaciones que permitan hacer predicciones. En esta misma línea, Pereira Villazón, Portilla Manjón y Rodríguez Salcedo reflexionan en un artículo de 2019 sobre el Big Data y las relaciones públicas. Hacen hincapié en la utilidad de la monitorización de datos que sostiene del público, cómo esa información se convierte en clave en una situación de crisis, como la que hemos vivido con la COVID-19, y como consecuencia va a marcar las estrategias en materia de relaciones públicas. En el caso concreto de nuestra investigación, la empresa que analizamos forma parte de la industria turística, un sector que, tal y como apuntan Simaro, Tonelli y Rivalaigua en un artículo de 2012, cuenta con una serie de intangibles que son importantes en el proceso de creación del valor de una marca. Por este motivo, abordamos también desde un punto de vista teórico el concepto de escucha organizacional, que va a venir facilitado por el uso de herramientas de inteligencia artificial. Ya en 2002, Taylor y Kent apuntaban a que las buenas decisiones son adoptadas por las instituciones cuando están abiertas al feedback, a la retroalimentación, mientras que la autora Cecilia Claro, en un artículo de 2019, precisa que la escucha organizacional nos va a permitir conocer intereses y demandas del público, así como la evolución y motivación de sus expectativas. La investigación se ha planteado en torno a los siguientes objetivos e hipótesis. En primer lugar, analizar la interrelación entre herramientas comunicativas y tecnológicas en la elaboración de acciones publicitarias y promocionales. En segundo lugar, estudiar el uso comunicacional de los resultados obtenidos mediante técnicas de escucha activa o gestión de datos a través de Big Data. En tercer lugar, analizar cambios de estrategia en acciones promocionales y publicitarias a raíz de la pandemia de la COVID-19 mediante el uso de herramientas de escucha activa. Y en cuarto lugar, diseccionar todo el proceso de confección de una acción promocional desde el punto de vista de la comunicación en su interacción con la tecnología. En cuanto a las hipótesis, formulamos dos: las acciones promocionales elaboradas mediante la colaboración de los departamentos de comunicación y tecnológico de una empresa favorecen la escucha activa, y la combinación de herramientas de comunicación con estrategias de inteligencia artificial y Big Data dan lugar a acciones promocionales más exitosas que las convencionales. Para abordar tales objetivos e hipótesis, hemos desarrollado una metodología de carácter etnográfico combinada con la elaboración de entrevistas y la recopilación de datos. La vertiente etnográfica nos ha servido para analizar en persona, in situ, cómo se produce y articula la relación entre los departamentos de comunicación e inteligencia, quién propone qué y cuál es el proceso hasta que se materializa la acción y cómo se coordina el trabajo a la hora de procesar los datos, de trabajar las diferentes variables y finalmente diseñar la actividad promocional. En este sentido, agradecemos la colaboración tanto del Departamento de Comunicación de la Diputación de Málaga como el de Comunicación de Turismo y Planificación Costa del Sol y también el propio Departamento de Inteligencia de esta entidad. A través del enfoque etnográfico ya referido y de sus aportaciones, hemos podido recorrer, aún estamos en ello, algunos de los hitos promocionales abordados en los últimos meses y en los que la interrelación entre comunicación e inteligencia han sido claves. Me voy a referir muy brevemente a dos de esas acciones promocionales cuyo análisis da cuerpo al desarrollo de nuestra investigación y son un ejemplo de esa interrelación entre comunicación e inteligencia y con unos resultados destacados. El primero de los análisis nos lleva a la campaña promocional que Turismo Costa del Sol lanza en junio de 2020
y cuya confección supuso un cambio de estrategia radical y en tiempo récord por mor de la pandemia. En concreto, con esta acción promocional se llevó a cabo un proceso de brand awareness para reorientar la conciencia de marca del destino turístico y que este fuese asociado al disfrute de grandes espacios naturales. Tened en cuenta que antes pues, la Costa del Sol siempre se vinculaba o aún se sigue vinculando al imaginario de sol y playa y queríamos poner el acento pues en que se quería poner el acento en que se podía disfrutar de grandes espacios naturales. Este planteamiento fue posible gracias al diagnóstico previo del Departamento de Inteligencia, que detectó que los posibles visitantes, acordados de un 2020 en el que estábamos todavía sacudidos, pues yo creo que era la primera ola de la pandemia todavía, buscaban opciones de ocio en grandes espacios al aire libre y en contacto con la naturaleza. El segundo hito analizado es, a nuestro parecer, el que arroja una faceta más innovadora, partiendo del uso de herramientas de Big Data en clave de riesgo reputacional. En concreto, se articuló una campaña que apelaba a la responsabilidad colectiva de los malagueños en clave sanitaria y de respeto a las normas y restricciones a causa de la pandemia, tras haber llevado a cabo un estudio que analizaba pormenorizadamente el impacto negativo de determinados acontecimientos, como el hecho de que un DJ en una fiesta de Torremolinos escupiera alcohol al público durante su actuación. Esta noticia dio la vuelta al mundo y el vídeo del acontecimiento fue reproducido más de 191 millones de veces, estimando el Departamento de Inteligencia que podría haber afectado negativamente a la decisión de hasta 1.057 potenciales turistas y 7.297 noches de estancia en el destino. Esta campaña, planteada en términos negativos, con el riesgo que ello supone en un sector como el turístico, contaba con la ventaja de que cuando se realizó en otoño de 2020, el destino estaba cerrado por las restricciones sanitarias, por lo que la situación era perfecta para llevar a cabo este enfoque. Sin duda, yo creo que es bastante innovador, pero con el riesgo de sobredimensionar esa imagen negativa que había tenido el suceso descrito. Por ir finalizando, para adaptarme a la duración de los tiempos planteados, esbozo brevemente algunas de las conclusiones a las que nos ha llevado la investigación. Ciertamente, la correlación entre comunicación e inteligencia es ya una constante en el caso de la entidad analizada, de Turismo y Planificación Costa del Sol, y está arrojando resultados muy interesantes también en clave de escucha organizacional. Tal y como referíamos en el marco teórico, el uso de herramientas de Big Data para la monitorización del público y el posterior procesamiento de datos se ha convertido en una de las claves en el diseño de las estrategias de publicidad y marketing de este tipo de empresas. Turismo y Planificación Costa del Sol ha innovado con el uso de estas herramientas para hacer un diagnóstico negativo, una experiencia pionera y que estamos convencidos de que será ampliamente estudiada en materia de riesgo reputacional en el sector turístico y yo creo que también en otros muchos sectores. Concluimos también que hay margen de mejora en un aspecto muy concreto. Si bien la llegada de la pandemia ha impuesto el uso de la inteligencia artificial para hacer diagnósticos previos, es necesario que este enfoque se mantenga en el tiempo una vez superada toda la situación de crisis que estamos ya superando, ya que la información obtenida, aún en una situación de normalidad, resulta valiosísima para conocer la evolución y las expectativas de mercado, lo que sin duda estoy convencido de que redundará en una mejor labor, al menos de comunicación. Espero no haber ido muy rápido, muchísimas gracias y bueno, estoy a vuestra disposición al final de la sesión para cualquier duda que pueda resolver. Pues muchísimas gracias a ti, Ignacio, te has ajustado perfectamente al tiempo, o sea que muchas gracias. Y seguimos en este contexto COVID, pero en esta ocasión vamos a hablar de formatos y de interacción de los fact-checkers en Facebook. Damos paso a Javier Abuin y a Carmen May. Hola a todos, buenas tardes. Voy a tratar de compartir la pantalla. No sé si me escucháis bien ya. Sí, podemos oír perfectamente. Vale, y ahora veis también la presentación, ¿verdad? Sí, adelante, Javier. Mi oncólogo me vio y me dio el yodo y me dijo, mire, Isabel, ya eso que le da a usted en la tiroides, ya eso no se puede ni llamar cáncer, eso es un deterioro de la glándula, así que olvídese de eso. Bueno, y yo me he olvidado de eso, así que igual debe ser contigo, a lo mejor, bueno, se necesita... A lo mejor creo que María de la Cruz tiene el micrófono abierto y está entrando mientras. Voy a ver si puedo... Ya se está ya sola. Pues todo tuyo, Javier, muchas gracias. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestras presentaciones. Mi nombre es Javier Abuin Penas y yo soy un investigador aquí en la Universidad de Vigo y voy a presentaros esta comunicación sobre formatos e interacción de los fact-checkers iberoamericanos en Facebook durante la COVID-19, el que he realizado junto a mi compañera Carmen Maidbar, que no está aquí porque está en otra mesa también en este mismo congreso, por lo tanto estamos los dos encargándonos cada uno de una presentación.
nada, vamos allá. Bueno, antes de comenzar, decir que esta investigación forma parte de un proyecto de investigación Ay, sí, financiado. Isabel, yo creo que justamente lo que pasó fue eso y además imagínate que yo en ese momento me Creo que puse ha en manos vuelto a de una entrar doctora que la compañera. increíblemente muy buena, Marjorie Chaparro se llama ella, la doctora de medicina nuclear de ahí del Centro Docente de la Trinidad. Y en la ULA, allá en el HULA en Mérida, en el hospital universitario, no me querían dar yodo. Me decían, no, si con tu tumor ese no requiere yodo, eso está muy bien, no sé qué más. Y cuando yo hablé con un amigo médico de allá del hospital universitario de Caracas, me dijo, ¿cómo que no? Claro que sí requiere y por supuesto que te vamos a poner en contacto con los mejores. Y bueno, por eso fui ahí. Pero aún así fue una dosis muy baja de protección, de precaución y mira, para mí que ese cáncer ya había avanzado y no fue suficiente. Yo no sé, no tengo la respuesta científica para saber qué pasó en el pasado, que ahora en el presente pues hay esa... Me parece que sería posible... Yo la he silenciado, sí. Ahora ya no la oímos, ¿no? Y nos enteramos de su vida personal, ¿no? ¿Me estáis oyendo a mí ahora? Sigue escuchando. ¿Sí? ¿A vos? Yo os escucho a ambas, no sé si... Yo os escucho a ambas, no sé si... Había bajado su volumen y pensé que... O sea, sigue en activo. Vaya. A ver, dejadme ver si puedo... Bueno, ahora está en silencio, ¿no? Podemos, no, yo creo que bajar el silencio solo te afecta a ti, porque yo lo he probado, si lo hacéis todos, podríamos hacerlo. Esta opción nos ayudará. Tendríais que ir uno a uno seleccionando el perfil de María de la Cruz y bajarle el sonido. A mí me ha funcionado y ahora ya no la escucho y creo que si el resto participáis sí os puedo escuchar. No sé si podéis probar los que querráis prestar atención a la presentación Sí, y si me confirmáis... Ha hecho lo mismo y es posible silenciarla. Sí, pues. Vale, pues sí, os doy 5 segunditos a todos para, sí, en los 3 puntitos. Exacto, hay unos puntitos y está el icono del volumen, hay que bajar hasta el mínimo la línea. Aunque no obstante, yo ahora no lo estoy oyendo, no he subido para chequear. Bueno, continúa Javier y disculpa. Nada, no hay ningún problema, entiendo que, o sea, no es culpa vuestra. Vale, pues en mi caso se sigue escuchando, aunque baje el volumen. Vaya. ¿La administradora del sitio no puede silenciarla? ¿No? Es lo que estoy intentando, pero no, es un poco limordaza esto. No puedo silenciar a nadie. Vaya. O sea, enviándole un mensaje privado a ella directamente. No, si le está escribiendo todo el mundo. Ah, vale. Pero vosotros lo oís porque yo no. Claro, yo la he bajado y a mí sí que me ha permitido dejarla en silencio. Yo ahora no la oigo, pero igual es que está hablando su amiga por teléfono, entonces le toca hablar dentro de un minuto. Vamos a ir. Ah, vale, es la que va después. Sí. Lo siento, Javier, intenta continuar. Ya se ha vale, ¿no? Sí. Yo no tengo problema para continuar porque yo no la escucho. O sea, los que escuchéis doble, pues lo siento mucho. Si tenéis alguna duda, o sea, podéis escribirme. Adelante, tú. Vale, genial. Pues nada, como os iba comentando, la comunicación que voy a presentar forma parte de un proyecto un poco más grande que está financiado por el Ministerio de Ciencia y lo que busca es identificar formatos, temáticas y recursos narrativos que se emplean para comunicarse en redes sociales estas iniciativas iberoamericanas de fact-checker o de fact-checking o verificación de datos, ¿no? Estamos llevando más estudios en este tema, pero bueno, esta comunicación es uno de ellos. No voy a pararme por el tema del tiempo demasiado en la fundamentación teórica, la podéis leer todos en el texto final, simplemente decir que Internet y concretamente las redes sociales están dando voz a una gran cantidad de personas que publican diariamente y de manera gratuita todo tipo de contenidos, que este volumen de publicaciones se vio incrementado mucho, tanto en cantidad como en la velocidad de la propagación de las mismas durante la pandemia. Lo que supuso un problema por el tipo de información que se publicaba sobre la propia pandemia y que sumado a la propia enfermedad creó un doble problema, ¿no? Por un lado el generado por la enfermedad y por otro lado comunicativo.
y que en los últimos años han surgido unas iniciativas de fact-checking que han ido cobrando relevancia y que son una de las herramientas para luchar contra esta desinformación. Por lo tanto, esta comunicación lo que trata es de analizar cómo es la comunicación de estos fact-checkers en redes sociales, que es uno de los principales medios de comunicación que tenemos hoy en día, para tratar de potenciar, digamos, su alcance en estas redes sociales y así ayudar a luchar contra la desinformación, ¿no? Entonces, principalmente el propósito de esta investigación se orienta al análisis cuantitativo del uso de los formatos que ofrece Facebook para la comunicación de los fact-checkers iberoamericanos. Además, se pretende comparar, digamos, la comunicación general de los fact-checkers con la comunicación particular sobre la COVID-19. Para ello se establecieron unos objetivos específicos, que son los 4 que veis ahora mismo en pantalla. Por un lado, explorar los tipos de publicación de cada uno de los verificadores y en el conjunto de la muestra en función de su formato, determinar las diferencias y similitudes que existen entre el uso de formatos de las publicaciones, por un lado del general y por otro lado de las publicaciones sobre la COVID-19, analizar también los niveles de interacción recibidos por los fact-checkers iberoamericanos en las publicaciones y, por último, el objetivo 4 es comparar estos niveles de interacción tanto de las publicaciones en global como de las publicaciones sobre la COVID, teniendo en cuenta y comprobando la influencia que haya podido tener el uso de diferentes formatos. Para ello, como os comentaba anteriormente, se ha llevado un análisis cuantitativo de la actividad de los fact-checkers iberoamericanos en Facebook. Se han seleccionado los verificadores agrupados por la IFCN, que es la International Fact-Checking Network, una unidad que forma parte del Instituto Poynter y que se dedica a agrupar verificadores de todo el mundo, que lo que hacen es comprometerse bajo este paraguas de la IFCN a cumplir unos estándares que garantizan tanto la calidad como la transparencia en su labor de verificación de hechos. Dentro de esta selección se agrupan un total de 16 fact-checkers iberoamericanos después de descartar los que no tenían página de Facebook en general o página de Facebook específica para la verificación de datos, puesto que dentro de la IFCN también hay medios que se dedican también a publicar sus propias noticias, pero que en algunos casos no tienen páginas propias para desmentir estas noticias falsas, ¿no? Entonces, la muestra final la compusieron las páginas que veis aquí en el último punto: AFP Factual, Agencia Lupa, Osfatos, Bolivia Verifica, Chequeado, Colombia Check, Cotejo.info, Ecuador Chequea, F Verifica, El Sabueso, La Silla Vacía, Maldito Bulo, Neutral, Polígrafo, Verificador de la República y Verificat. La obtención de la base de datos completa se realizó a través de la herramienta CrowdTangle, que es una herramienta propia de Meta, que es parte de Facebook también, y por lo tanto se descargaron a través de esta herramienta todas las publicaciones generadas por esos 16 fact-checkers a lo largo del año 2020, que fue la acotación temporal que se hizo. Para identificar, este proceso de extracción, generó un total de 28.086 publicaciones, que fueron las realizadas por todos esos fact-checkers a lo largo del año 2020 en Facebook. Y después, para analizar específicamente las publicaciones sobre la COVID-19, lo que se hizo fue un filtrado a través de palabras clave. Todas las publicaciones que tuviesen el texto COVID o el texto coronavirus fueron incluidas dentro de esta selección de publicaciones relacionadas con el coronavirus, y esta muestra obtuvo un total de 9.982 publicaciones, lo que representa aproximadamente un poco más del 35% del total. Bien, tratando ya sobre los resultados, sobre los tipos de publicaciones más habituales que utilizaron los fact-checkers del total de sus publicaciones en el año 2020, se observa que más del 60% son enlaces. En el caso de AEPF Factual, Verificador de la República y Maldito Bulo, superan el 90% este tipo de publicaciones de su total. El formato menos utilizado ha sido el estado, o sea, los estados de Facebook, es lo que menos se ha publicado, y tan solo, o sea, el vídeo, la imagen es el segundo y el vídeo es el tercero, pero también bastante residual el caso del vídeo. Las excepciones que se pueden ver en este caso son Bolivia Verifica y Ecuador Chequea, quienes tienen un 89% y un 67% respectivamente de contenido en imágenes. Esto se puede ver mucho más claro en esta gráfica de aquí, donde podéis ver que el color azul es el enlace y la mayoría de verificadores han publicado una gran mayoría de contenido en color azul. El naranja es la imagen y donde se puede ver que Ecuador Chequea y Bolivia Verifica tienen un contenido muy superior de imágenes que del resto. Y el color así más grisáceo es el estado, que veis que es casi inexistente en la mayoría, en algunos es pequeño. El vídeo, pues el siguiente, el amarillo.
Sobre los tipos de publicaciones de los fact-checkers sobre la COVID-19, los resultados obtenidos han sido bastante similares. O sea, el contenido publicado con formato de enlace es el predominante, con un 61,3%, y el formato de estado sigue siendo el menos utilizado, con un 0,5%. Las excepciones anteriores se repiten, que Bolivia verifica y Ecuador chequea, tienen un 90,6% y un 70,9% de publicaciones en formato foto. Lo cual es similar al caso anterior, pero un poco mayor. Es decir, en el caso de las publicaciones sobre la COVID-19 se intensifica el uso de imágenes en el caso de estos dos fact-checkers. En este caso, como podéis ver, esta gráfica es casi idéntica a la anterior, o sea, los naranjas de Ecuador chequea y de Bolivia verifica son un poco más grandes, pero el resto de colores y del resto de distribución se mantiene muy similar. Ahora vamos a la parte número 4, al siguiente punto, digamos, que es la valoración de los niveles de interacción en las publicaciones de los fact-checkers. En este caso se observa también que las publicaciones más realizadas, que son los enlaces, también son las que obtienen mayor número de interacciones, pero están seguidas del vídeo. En este caso, el vídeo es el segundo formato que recibe más interacciones. El estado es el formato menos publicado, también es el formato que recibe menos interacción. Y en este caso nos encontramos un dato destacable, que es que Maldito Bulo recibe un promedio de interacción mucho más alto en el formato de estado, pese a ser uno de los formatos menos publicados. En el caso de Maldito Bulo es mucho mayor. En esta tabla podéis ver las diferencias globales, ¿no? Veis que en este caso no es tan claro como podía ser el volumen de publicación general y la interacción sí está más repetida, aunque en promedio global de todas las publicaciones sí se observa que el enlace recibe un volumen de interacción mucho mayor a cualquiera de los otros, siendo el estado el que menos interacción produce, ¿no? En cuanto a las publicaciones relacionadas con la COVID-19, también se observa que el formato enlace es el que tiene un mayor promedio de interacción, cosa similar a lo que veíamos anteriormente, y los promedios de interacción son superiores en la mayoría de publicaciones sobre la COVID-19. Viendo otra vez en el formato de la tabla los resultados, vemos que también está más o menos repartido de una forma equitativa, o sea, no hay un resultado claro. Sí lo hay en el promedio general, en el que con un 150,55 de promedio de interacciones es el mayor, el formato de enlace es el que recibe un mayor volumen de interacciones, pero si nos fijamos individualmente en cada fact-checker podemos observar que los resultados son muy dispares, ¿no? Obteniendo varios fact-checkers un promedio mayor en el formato vídeo, otros fact-checkers en el formato foto, ¿no? Vamos ya con la parte final, que son las conclusiones. Respondiendo a los objetivos que nos planteábamos al principio, ¿no? En relación al primer objetivo, se ha observado que en el año 2020 la mayoría de los fact-checkers iberoamericanos han utilizado el formato enlace para comunicarse con su audiencia a través de las páginas de Facebook. Este ha sido el formato más utilizado. Sobre el objetivo 2 vemos que apenas se observan diferencias, ¿no? Entre los usos de formatos por parte de las publicaciones, en los verificadores, por parte de las publicaciones realizadas sobre otros temas o sobre la COVID-19. La mayoría de los fact-checkers no han cambiado sus estrategias comunicativas en Facebook a la hora de hacer publicaciones sobre la COVID-19. Han utilizado más o menos los mismos formatos. Se observa también, en relación al objetivo 3, que las publicaciones con enlaces externos son las que reciben una interacción mayor, aunque esto ya no es tan evidente. O sea, aquí los resultados son más difusos, ¿no? Y es difícil extraer una conclusión clara, ya que se observa a nivel individual que si los promedios de interacción no están tan relacionados con el tipo de formato. Y en cuanto al objetivo 4, lo que sí queda claro es que los niveles de interacción son superiores en las publicaciones sobre la COVID-19 en relación al resto de publicaciones, ¿no? O sea, los seguidores de las páginas de Facebook de los fact-checkers han tenido un interés mayor en observar o en reaccionar a las publicaciones sobre la COVID-19 sin importar, en cambio, el formato en el que fuesen publicadas, ¿no? Comparando nuestra investigación con estudios previos similares, ¿no? Se ha observado que el uso de fact-checkers iberoamericanos el uso de los fact-checkers iberoamericanos hacen de Facebook no se distancia del uso que otras páginas pueden hacer, como también habían observado Martínez, Roland et al. En otros estudios. También en la misma línea que esta investigación, Dafonte et al. En 2022 señalaban que los posts más abundantes son aquellos en los que el enlace es el elemento principal, o sea, sigue siendo el enlace
enlace lo más utilizado por los fact-checkers para comunicarse, y que apenas existen también diferencias en las publicaciones realizadas en el año 2020 sobre la COVID y en el resto de publicaciones, ¿no? También en este aspecto, Dafonte et al. 2022 apuntaban que el tipo de publicaciones es el mismo para las publicaciones sobre la COVID que para el resto de publicaciones. Además, como conclusión final, podemos decir que los formatos comunicativos utilizados en Facebook por los fact-checkers no fueron modificados a causa de la pandemia, es decir, la COVID-19 no les hizo modificar sus estrategias comunicativas en esta red social. Pero aún así, las publicaciones sobre la COVID tuvieron un impacto mayor en sus seguidores que el resto de sus publicaciones. Por lo tanto, sí que deberían valorar el tipo de comunicación que hacen o tratar de modificar su estrategia cuando estamos en una situación como la vivida durante la pandemia provocada por la COVID-19 para tratar de ajustar su comunicación, digamos, a este nuevo escenario. Y nada más por mi parte. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quedo pendiente de las dudas, comentarios o sugerencias que me podáis hacer en el turno de preguntas. Gracias. Javier, pues muchas gracias, muy interesante. Perdonad que la compañera que estaba antes ha tenido que abandonarnos, así que ahora estoy yo y nos queda una última investigación que la firman Paula López, Ana Paula Lorenzo y Carlos Pedro Díaz, que no sé si están por aquí, y que se titula Niños, información y redes sociales, nativos o cretinos digitales. Aquí estamos. Boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde, cuando queráis. Voy a partilhar. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Perfectamente. Bueno, me disculparán de no hablar castellano, pero es muy difícil para nosotros en Portugal hacerlo bien. Entonces, vamos a hacer nuestra presentación en inglés. So, we start with our problem. It's not a new idea for no one that children are coming online earlier and earlier. Some authors refer that from 5 years they are starting to go online. And one of the major issues is that they are without the tools. They need to decode the information they found online, and they are particularly vulnerable to risks like disinformation, for example. This is, of course, a reflective and also critical article that takes children as an object of analysis. And it's an exploratory chapter based on a thematic triangulation. We do work with children, we do work with media information, and also with the right to information. We do seek to understand through reflection about the active multimedia presence, the access they have, and the practices they have online, the associated right to the information, the tone, the adequacy of the message, and of course, the contents aimed at children. So, some questions that we have before we started this work, this investigative report. How do children achieve their right to information? And how are social networks becoming their main source of information? What kind of actions are the media taking in the critical, active, and civic education of children? Is there any adaptation of the message so that the media can effectively perform its informative role with this very specific audience? What kind of strategies could be identified to get message to them? And what about literacy or literacies involved in this process? It's, of course, filled with lots of and rich, abundant research, the question of children and the media, and especially when they are focused on the digital world, the internet and social media. We also see that children came from invisibility to participation, that children are now regarded as actors in a digital world. Questions like supervision and parental mediation strategies are, of course, to be addressed in our work. The book from Michel Demugé, The Digital Cretin Factory, The Dangers of Screens for Our Children, is of course important in the analysis that we are doing in this research. And finally, the right to information is of course a main and a fundamental issue
in our work. Going directly to the conclusions, because time is what it is, children are online socialized objects with a voice, a discourse, and their social representations of reality. So it's obviously that we refute the classic view that they are human beings in some kind of transition process. Children are active and competent beings. That's a key conclusion. Media education is the most intelligent way to enhance opportunities and, of course, to minimize risks in a digital world. And the media education is also the path to the social participation, citizenship, and democracy that we are talking about. The rights of information and expression are also essential components of citizenship and human dignity. And we can see that they are materialized in the right to be informed in an understandable and age-appropriate manner, and also in the right to inform and actively seek information. Again, in conclusions, we also found or suggest two different paths for the use of informative content for children and young people. One is, of course, the production of specially adapted content or designed for scratch or adapted according to the interests of this target audience. In the paper that you can find some examples of in the Portuguese television and also in some Portuguese newspapers. They are doing some interesting work producing content and also adapting content to the needs of children and young people. And of course, the second path is also very important, is the involvement of younger people in the production of informative content. Mastering production techniques is a very skillful and an effective form of involvement. We have some examples from kindergarten kids that were producing a news show, and also from university students producing programs about literacy and about citizenship. So from the beginning to the end of the learning process, they were mastering production techniques, because knowing how it's made is very helpful for understanding the way media work. So this is, in a very, very short presentation, our work. We will be, of course, available for any questions that we have. Thank you very much. Bueno, obrigado. Foi muito interessante. Y bueno, no sé si el resto tenéis alguna pregunta que queráis hacer o si queréis dar por finalizado. No sé si de algunas de las... Perdona, es que yo no he expuesto todavía. ¿Y dónde estabas? Perdona, dime quién eres y te digo dónde Soy Gemma Sánchez. Es que conmigo hubo un error y me metieron en presencial. Y entonces hace 2 días les dije, oye, que yo, estoy en otra categoría. Dime tu nombre, por fin, y te apunto aquí para luego cambiarlo en el programa y expongo. Recuérdamelo. Gemma Sánchez Muñoz. Perdona, que ya sé que os ibais a ir todos. No. A ver. Cuando quieras. Es simplemente para cambiarlo luego en el programa, ¿vale? Vale. Venga, que voy a ser rápida, os lo prometo. No pasa nada, tómate. Vale, mirad, yo he hecho una comparativa de la comunicación de las campañas en redes sociales de Netflix y Movistar Plus orientadas a la generación X. Y he cogido como ejemplo los casos de Stranger Things y Paraíso, 2 series ambientadas en los años 80 y años 90. El caso de Stranger Things es una serie de estrenada en 2016 y Paraíso 2021. Stranger Things ya lleva 4 temporadas, Paraíso 2. Y como veréis, la gran diferencia es que, entre otras muchas, claro, que Stranger Things, desde el punto de vista de consumo, se consume en big watching, es decir, Netflix la programa toda la vez y el usuario es su propio programador. En el caso de Paraíso, se crea una emisión semanal y una cita semanal con los espectadores. Vamos a analizar qué tipo de estrategia de comunicación han seguido los community managers de ambas plataformas digitales en las redes sociales de Netflix e Instagram. De Twitter e Instagram.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un sesgo bastante importante. Netflix es una plataforma estadounidense en la que, a pesar de tener un perfil social, tanto en Twitter como en Instagram, un perfil social propio de España, sí que hay mucho mercado latinoamericano que entra al perfil español. Por su parte, Movistar Plus no es así. Es una plataforma española en la que, como veréis, pues es que la diferencia es notoria en los números. La generación X, desde el punto de vista de consumo, es un audiovisual, es una generación que fue audiencia de televisión, es un suscriptor a redes sociales y además está abonados a plataformas de pago. Pero además es que también, según IAB, son usuarios de redes sociales porque tienen una relación de seguimiento con los contenidos audiovisuales. ¿Qué ha pasado? Que con el aumento del consumo de streaming de productos de VOD, de video on demand, a más consumo de streaming y de video on demand, menor es el consumo de los eventos en directo o programados. Y esto que hace que las audiencias son más fragmentadas y la generación X, que venía y estaba acostumbrada a consumir televisión comentando los productos en Twitter, empieza a perderse para los programadores de redes sociales y comunicadores, empieza a perderse un público porque se fragmenta, porque ya es asíncrono al producto que consume. Entonces, hay que reformular las comunicaciones. Aquí veis un ejemplo en el que la propia Netflix en Twitter comunicó que 40 millones de usuarios consumieron en solo 4 días toda la temporada de Stranger Things. Esa es la media que ellos calculan. Entonces, ¿qué estrategias siguen? Siguen, por un lado, siguen una estrategia de programación y otra de comunicación. En la de programación, tanto en el estreno de Stranger Things de la 3ª temporada como en El Paraíso de la primera, fueron acompañadas por temáticas y títulos de los años 80 y de los 90, afín a la generación X, apelando a su nostalgia, de una forma de llamar la atención a este público objetivo. Desde el punto de vista de las fases de comunicación, en ambos casos se comprueba que se percibe claramente que hay una fase de producción y una fase durante la producción de la serie y en el lanzamiento de la misma. Es donde más esfuerzo se crea en la comunicación. Sin embargo, ya en el caso de Netflix, en una semana se va apagando y Movistar Plus sí que crea fases de continuidad y desenlace, puesto por lo que os he comentado, sí que tiene una cita semanal. Los objetivos en los que hemos trabajado, que hemos querido seguir en esta presentación es, el principal objetivo es un tipo de comunicación para saber qué tipo de comunicación han tenido que crear los community managers de cada red social desde el punto de vista casi semántico, si han utilizado un lenguaje y unos contenidos y una narrativa específica para apelar a la generación X y llamar su atención, y además comprobar si las líneas de comunicación empleadas son las mismas o han empleado una línea de comunicación específica para Instagram y otra específica para Twitter en función del público objetivo. La metodología es, por un lado, hemos obtenido y hemos sacado todos estos posts en Instagram y en Twitter. En el caso de Stranger Things hemos obtenido 44 y en el de Paraíso 87 en total. Los hemos hemos hecho un análisis cuantitativo de estos contenidos en la plataforma, en el software InVivo, y hemos creado 5 categorías. Todos los tweets y posts de Instagram han pasado por la segmentación, se referían a la marca, es decir, sobre la plataforma o la serie, pero fuera del contexto de los 80 a los 90, si hablaba de otras generaciones o se referían a otras generaciones con sus narrativas más allá de la generación X, y referencias de experiencias, cine y series de los años 80 y 90. ¿Qué resultados hemos obtenido? Sin duda, los resultados es que en el caso de Instagram, para Netflix, Instagram se dedicó muchísimo más a marca y un poco a otras generaciones, con lenguajes propios de otras generaciones, especialmente de la generación Z, pero sobre todo el 90% estaba destinado, ha sido a experiencias propias de la generación X en su infancia y juventud. También hemos visto resultados con mayor presencia, que en el caso de Paraíso, como veréis, hay muy poca diferencia entre Instagram y Twitter, casi todo ha sido enfocado a marca.
sea, hablaban de cita semanal, la presentación de los personajes de la serie, no solo de personajes, incluso del elenco de actores, de nuevas incorporaciones, la presentación de la programación semanal de toda la plataforma, utilizando la propia Paraíso, y su presencia en festivales. Ha sido, como digo, una comunicación enfocada a marca. En el caso de los resultados sobre mensajes con referencias a otras generaciones, como veréis, es en Instagram, donde tanto Paraíso como Stranger Things, Netflix como Movistar Plus han utilizado esa red social para dirigirse a otras generaciones, sobre todo la Z, con semánticas como, por ejemplo, palabras como random, mood, refiriéndose a los estados de ánimo, el POV o Point of View, que es muy propio de estas generaciones, incluso elementos tecnológicos propios del día de hoy, como hay muchas apelaciones a acciones en WhatsApp. Los resultados sobre referencias de cine, series y objetos referidos a los 80 y a los 90, en grupos individuales es muy poquito, sobre todo sí que habla mucho de series de entonces, hay bastantes referencias a la serie del Príncipe de Bel-Air, de la época, pero en conjunto sí que es verdad que sí que plantean un peso importante en el caso sobre todo de Instagram, o sea, de Twitter para Stranger Things. Pero como veis, de nuevo, en el caso de Movistar Plus, en ambas plataformas es muy similar los porcentajes. Las conclusiones son que, por un lado, Netflix sí crea una distinción de comunicación en función, por un lado, de la red social y, por otro lado, asocia esta red social a distintos públicos objetivos, siendo Twitter la red social a la que se dirige para la generación X y Instagram la red social que utiliza para dirigirse especialmente a la generación Z, que son la edad de los actores de la serie. Por otro lado, en el caso de Movistar no se aprecia ninguna intención de apelar a la generación X o con temática de los 80 o de los 90, o si se aprecia es muy pequeña, porque además casi el 95% de las comunicaciones que emplea, tanto en una como en otra, se repite en ambas plataformas. La mayor parte de sus entradas en redes sociales están asociadas a la marca y los mensajes están asociados a la narrativa de la serie, como personajes, actores y tramas. Y ya ya hasta aquí, y muchísimas gracias por vuestra paciencia, que sé que no me esperabais. No pasa nada, Gemma. Muchas gracias a ti por participar en el Congreso y por presentar. Como veis, pues bueno, son más o menos las 7 de la tarde, nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero contábamos con ello, así que en este punto pues simplemente lo único que tenemos que hacer es agradeceros infinitamente que hayáis participado en esta tercera edición del Congreso. Avisaros ya que los diplomas se entregarán en un rato. Vamos a revisar las personas que han presentado que han defendido sus comunicaciones para activar sus diplomas, y en pues una hora más o menos los recibiréis por correo. Vais a recibir un enlace de un Dropbox y tenéis que en el documento que se adjunta vais a ver una lista muy larga de unos 400 nombres más o menos, donde, bueno, pues buscando vuestro nombre, ahí encontráis un número de la carpeta y en vuestra carpeta pues están los que os corresponden. Si habéis presentado más de 2 comunicaciones, que puede haber algún caso, lo tenéis en diferentes carpetas. Así que nada, simplemente pues bueno, invitaros que seguís las redes sociales del Congreso y que estéis atentos a nuevos congresos que celebraremos desde la organización. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. 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 Un placer.